Bueno, pues una vez más estamos aquí en MC Lecturas desde la FIL Guadalajara 2025. Estamos en el stand M10 y para mí es un gusto compartir en esta ocasión con un compañero y colega y amigo, Hegel Rivera, desde Pachuca Hidalgo. Nos acompaña presentando su libro Neuroconsumo, Liberación Imaginaria de los Mercados. ¿Cómo estás, Hegel? No, hombre, muy bien, muchas gracias, Hervey. El gusto es mío estar una vez más en el stand de escritores mexicanos independientes, colaborando con todos ustedes y sobre todo pues teniendo esta difusión de esta obra que llega a ser pues un poquito complicada, pero para eso estamos, para tratar de hacerla más sencilla y para que veamos que no es tan difícil como pareciera, ¿no? El nombre Neuroconsumo es un nombre bastante nuevo, bastante novedoso. Si entendemos un poquito el neuromarketing, bueno, podremos ir entendiendo cómo funciona esto, pero el neuromarketing está muy desconocido también, está muy descontextualizado y encima llegamos todavía revolviendo esa sopa y poniéndole neuroconsumo. Claro, de hecho, hace unos meses cuando me compartías el título, cuando estabas ya a punto de imprimir y que me hablabas de este tiraje, de este nuevo título, que me hablaste de neuroconsumo, me acuerdo que hicimos comentarios y que a mí me pareció muy interesante porque sí, ¿no? En el mercado y en la vida diaria y en esta nueva situación estructural de mercados libres, de mercado libre, podemos encontrar que existe esto en neuromarketing, neuronegocios, lo que te guste, y siempre es hacia la venta. Y cuando me mencionas, no, el neuroconsumo, pues sí, claro, no, vamos a analizarlo desde el que consume. O sea, si hay una parte que te está proponiendo todo esto, que necesitan ofrecerte, pero cómo funcionas tú al estar tratando de consumir todo lo que te ofrecen, ¿no? Entonces, me parece muy interesante, entonces podemos iniciar un poquito desde ahí. Sí, claro que sí, muchas gracias. Y fíjate que es muy interesante, para empezar, muchos libros de neuromarketing, neurocoaching, neuroliderazgo, se enfocan en el desarrollo personal y lo van dirigiendo y canalizando hacia las ventas, ¿no? Tenemos muchos libros que son de gurús de ventas y eso a la vez es una ventaja y una desventaja. ¿Por qué? Porque hablando de neuroconsumo no estamos hablando, como bien lo mencionas, en las grandes empresas, no estamos hablando de los grandes capitales que se dirigen a países enteros, a continentes enteros para la venta de productos, sino que estamos hablando desde el consumidor, desde el individuo. Y eso es lo que pasa un poco con el neuromarketing, ¿no? El mercado no es entero, se va segmentando por partes, entonces lo estamos llevando todavía a una precisión más amplia, más profunda, y pues si lo ponemos en contraste con todos los libros de neuroliderazgo que nos encontramos en el presente, pues no hay mucha correlación, no hay mucha manera de equipararlos, al contrario son canales opuestos que no están peleados, ciertamente, más bien es un convivio, es una armonía entre todos estos, pero por fortuna es un campo abierto en el que pues es uno de los primeros libros en su tipo. El neuroconsumo como tal no es una palabra que se esté usando y fomentando mucho, por lo que si escribimos, si estamos relacionándonos con este tipo de ideas, pues rápidamente logramos posicionarnos. El problema es darle más difusión, darle más distribución, contrario a lo que pasa con el neuromarketing, en donde uno llega al neuromarketing y es lo que pasa con la neuropsicología, por ejemplo, o con poemario, que ya hay muchos en su estilo, y hay muchos en su tipo, entonces competir y lograr trascender con una marea enorme de otros autores, pues se ve sumamente complicado. Claro, y bueno, vamos entrando un poquito aquí para que nos expliques, porque pues es un tema pues para nada sencillo, se va volviendo complejo obviamente, pero me platicabas un poquito que podemos subdividir estas ideas de neuroconsumo. ¿Cómo las subdivides tú en tus aterrizamientos, ¿cómo se dice la palabra que no recuerdo? Aterrizado, ¿cómo aterrizas esas ideas? Sí, claro. También debemos señalar y comprender que esta es la segunda parte, ¿no? de un pensamiento. Le he puesto, y aquí me equivoqué un poco, son esos errores que ya tienes la primera edición. Y dices, bueno, ya no está la segunda edición, pero primero hay que vender la primera edición, y en eso estamos.
Aquí en este libro, en la primera edición, le puse teoría neuropsíquica. ¿Qué es la teoría neuropsíquica? Es el aprender a visualizar tu lugar en el espacio. ¿De dónde vienes? ¿Quién eres? ¿Qué idioma hablas? ¿De qué país vienes? ¿Cuáles son los grupos étnicos cerca de tus regiones? Porque pues al final eso es parte importante de nuestra identidad como personas. Sí, no, me parece interesante porque invita a la filosofía de uno mismo y de decir, o sea, al encontrar escuelas y teorías filosóficas o psicológicas, obviamente nos encontramos demasiadas teorías eurocentristas, pero tal vez no son aplicables esas ideas a mí. Yo, persona, individuo de 35 años, hombre mexicano, entre otras cosas, y yo tengo que pensar y filosofar desde ahí, ¿no? Desde que yo soy un individuo de 35 años en el contexto mexicano, en el año 2025, y no con una teoría que tal vez sea de 1990, desarrollada en París, en Alemania o donde gustes, y obviamente que habrá cosas aplicables al ser humano, pero que no son enteramente que yo pueda adoptar, ¿no? Porque mi identidad está muy alejada de lo que se presenta, ¿no? Por supuesto, vamos por partes, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del idioma. Pareciera que en todo México se habla el español y ciertamente una gran parte de nosotros, pero también hay idiomas, por ejemplo, en estas partes se habla más del purépecha, ¿no? Por ejemplo, uno de estos idiomas. Entonces, esta diversidad de lenguas, por verlo desde este ejemplo, pues nos da una visión diferente de la vida. Entonces, en la primera parte de este libro, como de primogénito, neuropsicología, las bases científicas de la conciencia, ahí planteamos el modelo y acá tratamos de ponerlo en práctica. Entonces, todo este pensamiento que aquí se aterrizó como filosofía neuropsíquica, lo vamos dividiendo en tres partes. La primera parte es el individuo, uno solo, cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona este choque de hemisferios, porque generalmente tenemos el conocimiento de que existe el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, pero hay otra subdivisión que existe, que yo no la inventé, yo solo la tomé y la agregué, hemisferio delantero y hemisferio trasero. Entonces esto ya nos da 4 subdivisiones, ¿no? Izquierda arriba, izquierda abajo, derecha arriba, derecha abajo. Ese es el primer punto, con eso podemos entender cómo funciona el individuo. A partir de eso ya podemos entender cómo funcionan varios individuos en conjunto, porque pues ya no funciona lo mismo una comunidad que una sola persona. Es distinto enviar un mensaje a las masas a enviar un mensaje en consulta con un paciente. Y después de ello, por fin llegamos a algo que está muy de moda, llamado psicología transpersonal. Y por eso me gusta meterme en neuromarketing, porque el neuromarketing es una de estas disciplinas científicas que comienza a poner en práctica estos estudios de la psicología transpersonal, porque por ejemplo Carl Gustav Jung fue uno de los grandes padres de esta corriente y que apenas hasta ahorita se están poniendo en práctica. Ahora, el primer libro, como lo mencionaba, es el modelo y este segundo es la práctica. ¿Cuál sería la solución que podríamos estar aventando dentro de este libro? ¿No? Que es sumamente difícil, es una propuesta, ojalá pudiera llegar a ser verdad, a ser realidad. La propuesta que estamos manejando aquí son las redes sociales. Tenemos un gran problema con las redes sociales. Pongamos el ejemplo de la masculinidad. Nosotros dos que entramos dentro de ese esquema. Muchas veces todavía luchamos contra eso, ¿no? Te dicen, es que para ser un hombre te tienes que comportar de tal o cual manera. Y a lo mejor uno no se siente... ni de tal ni de cual manera, ¿no? Y a lo mejor no me siento cómodo, ¿no? Comportarme así. Aunque yo me considero un hombre, que tal vez no es por ahí como me quiero comportar. Y no necesariamente tengo que comportarme como el resto de los hombres se comportan. Eso es la sociedad y le pasa a todos, a las mujeres, a la comunidad LGBT, a los adultos, a los jóvenes, en cada grupo y estrato social pasa lo mismo, ¿no? Nos etiquetan y tenemos que manejarnos de determinadas maneras. Entonces, una solución que propongo, que se propone aquí, y es en conjunto con una serie de investigaciones y de personas, hacer de las redes sociales redes humanas. ¿Y qué podría suceder entonces con estas famosísimas redes humanas? Bueno, que entonces yo ya no me estaría identificando como un
masculino de 30 años que vive en el centro del país, sino que me estaría identificando como Hegel Rivera y tendría mis datos biométricos, y entonces a la hora de entrar a la aplicación, pues obviamente entras con tu huella dactilar, con tu iris, con tu cara, y con eso, por ejemplo, podríamos empezar tan solo, de bote pronto, a corregir problemas como fraudes, ¿no? Como estar haciendo una y otra cuenta, ya no necesitarías contraseñas, sabrías llegar perfectamente. Y usted nos está dando iría a un orden, a una canalización para tener unas redes que ahorita las usamos como sociales, sanas, el que pudiéramos estarnos informando, el que supiéramos qué pasa en nuestro contexto, en nuestro país y en el mundo entero, de una manera pues un poco más ética, un poco más moral, un poco más equilibrada, sin tanta fake news, por ejemplo, ¿no? Sin tanta... Y sobre todo, no, ¿quién dijo eso? Pues se sabe quién dijo eso, ¿no? No hay como una forma de ocultar quién dijo eso, de dónde nació esa idea, sino se propuso por tal persona, por tal perfil, por tal individuo, ¿no? Sí, claro. Y ahora, fíjate, hay algo muy interesante por ahí. Esto lo dijo Sigmund Freud y todavía no lo aterrizamos del todo. El 90% de las acciones que hacemos son inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo 30 años de vida, solo llevo 3 años siendo consciente. Realmente tendríamos que estar hablando desde mi inconsciente se sintió de esta manera. Yo soy inconsciente de estas partes, ¿no? No es que seamos conscientes, porque ciertamente no lo somos. Entonces, desde ahí vienen determinadas todas las decisiones que tenemos. Yo tengo un ligero chiste para que se entienda hacia dónde quiero aterrizar esto. Dime qué celular tienes y te diré por qué partido político votas. Entonces es una dinámica bastante interesante y bueno, no se resume un simple celular o una marca de celular. No es reduccionista eso. No, solo es un ejemplo práctico para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Y si va muy por allá, si lo vemos en grupos sociales, pues ya tenemos la personalidad definida, ya nos juntamos con personas que ocupan la ropa de tal manera o que escuchan tal tipo de música, entonces todo está determinado, ¿no? Desde la psicología transpersonal nos dice, por ejemplo, incluso que los traumas no vienen de la infancia, sino que vienen desde que estamos en el vientre materno. Y esto nos modifica todo, ya estamos siendo un agente de ventas, ya estamos siendo una etiqueta del consumo desde que estamos en el vientre materno, ¿no? Sí, nos volvemos un código de barras más, pero, si lo permitimos, ¿no? Desde que estamos planeados, ¿no? Desde que ya estamos en la concepción. Y lo desafortunado es esto, no es el querer zafarnos de ello. Me gusta mucho el juego de palabras de consumismo, y por ahí entró neuroconsumo y comunismo, ¿no? Todavía se señala mucho dentro de los medios de comunicación. El comunismo lo señalan y lo encierran como el mayor problema social del mundo. Yo no lo podría confirmar, tampoco lo podría desmentir, y creo que nadie. ¿Por qué? Porque el comunismo no ha llegado a algún país, netamente. ¿Y qué es lo que se ha llegado a todos los países y ha cruzado fronteras? El consumismo, a través del capital. Entonces, si no tenemos bosques, si tenemos el aumento de la temperatura media global que nos está llevando a un calentamiento, si tenemos islas de mares llenas de plástico, si tenemos una baja de tortugas, de ballenas, si te vas a Los Cabos y ya no puedes ver tantos animales, tantos peces, tantos estilos de vida, es por el consumo. Un consumo que no hemos hablado, hemos estado insistiendo durante más de medio siglo en que el problema es el comunismo, cuando yo no veo ningún comunismo en el mundo que dice, no, ese comunismo está aquí con nosotros. Y que todos los sistemas, ya llamamos de Estado, no importa sociedad, siempre apuestan a través del capital, ¿no? O sea, sus enfoques sí son al capital, cómo puede ayudarnos el capital a solucionar estos conflictos, pero con el consumo, siempre con el consumo, ya sea del mismo sistema hacia los ciudadanos o viceversa, ¿no? De los ciudadanos hacia la oferta que hay en el mercado, pero siempre es el consumo, capital, como la ecuación, ¿no? Consumo, capital. Es una retroalimentación, ¿no? En esta división, igual para ir comentándolo brevemente, si tienen alguna duda, bienvenida. Si no entiendo la dificultad, igual vamos a estar platicando por ahí.
Pero en esta división del cerebro de adelante y atrás, justo la mitad del cerebro que va adelante, pues piensa en lo que vamos a estar haciendo, ¿no? En las funciones ejecutivas. Y la mitad del cerebro trasera está escuchando, está analizando toda nuestra postura, todos los espacios, los colores, sonidos, ¿no? La percepción, la textura que tenemos en la piel de la ropa. Entonces, eso es lo que realmente, ese es el juego en la mente, ¿no? Las dos maneras de pensar, la musical y la narrativa, por ahí nos llevan. Nos tratan de vender qué es lo que quieres, para que ya que lo consigas digas, sí, esto es lo que quería, y entres en este círculo retroalimentativo del cual no salimos y se vuelve un vicio. Sí, claro, me parece interesante eso porque es como ahora, bueno, me recuerda a que, no sé si te ha pasado a ti o a alguien de aquí que nos acompaña, que digas, es que yo pantalones solo de esta marca, porque ya probé otros y ese es el único ¿por qué? Porque ya trabajaste una cuestión sensorial, ya acostumbraste acá y ya te volviste una línea de consumo más hacia esa, vamos a decir, marca, ¿no? Ya esa línea de mercado, ¿no? También. Y con los celulares se ve muy claro, ¿no? El que haces tu vida con una marca de celular y ya no te puedes brincar a la otra. Es difícil, porque te cuesta mucho trabajo, ¿no? Claro. Y de hecho, creo que es más fácil encontrar gente que cambia de religión a decir, yo ya no quiero un iPhone, ahora me voy a comprar un Motorola y luego el siguiente uno Nokia. Tienes razón, o sea, quien tiene Motorola se va por todos los Motorola ya casi toda la vida, ¿no? Si tienes uno... Y ahí entra esta cuestión de la ideología sistema mundo, en donde, pues, muchas personas dicen, no, es que yo pienso distinto a los demás. No es cierto, no hay que ser mentirosos. Hay 4 ideologías sistema mundo ya planteadas décadas atrás por gente pensante en estos rubros y no podemos irnos más allá de esto. Entonces, cualquier forma que decimos... Yo me imagino que también, o sea, por interrumpirte, pero que no podemos, porque también hay cosas que hay que suponer que están más allá de nuestra, tal vez, comprensión y también ocultas, ¿no? Porque están a merced de este consumo que se nos propone. Son problemas estructurales, ¿no? Básicamente, por ejemplo, hablando de marcas, las marcas realmente que están compitiendo, que son asiáticas y norteamericanas, ¿no? Entonces, si quiere llegar alguien de Latinoamérica a poner una marca de celular, simplemente no podemos competir con eso, ¿no? Y si logramos hacerlo va a ser un cambio de décadas, de siglos quizás, ¿no? Entonces, desde ahí estamos limitados, estamos determinados, no podemos ir más allá, y justo es hacia allá donde llegaban los grandes pensadores y decían, en el siglo XXI va a estar funcionando de determinada manera el mundo y pues por allá van a estar teniendo estas dificultades. Nuestra tarea y el trabajo que está un poquito en Euroconsumo es interpretar toda esa información que se estuvo trabajando desde la Primera, Segunda Guerra Mundial y cómo fue evolucionando, cómo fueron entrando los medios de comunicación. Y bueno, para no hacer igual tan cansado el rollo, yo sé que es un poco difícil y pesado conceptual esto, pero también pueden seguirnos en redes sociales. Tenemos un espacio, está Neuropsitio, como el sitio de la neuropsicología, y por ahí, por ejemplo, tenemos un programa particular en el cual hablamos y ponemos mucho en práctica lo que viene aquí. Se llama Neuroticias, entonces son como las noticias, pero cerebrales, ¿no? Y tratamos de darles divulgación del conocimiento neurocientífico, poner ahí un artículo científico que lo podamos traducir, que lo podamos platicar, y además hablar de cómo están las relaciones internacionales, la geopolítica, que es esta la que nos determina, que es esta la que nos limita y que no nos permite ir más allá, ¿no? Yo lo platicaba un poquito igual con la cuestión de las redes humanas. Me dicen, es que ¿por qué no hacemos una red humana? Porque ni siquiera los rusos, por ejemplo, que tienen gran armamento, pueden hacerla. ¿Cómo crees que nosotros mexicanos, sin tecnología, con inseguridad, con falta de infraestructura, vamos a poder hacer una red social? Simplemente no hay manera. Bueno, vamos cerrando y... Sí, vamos cerrando y para mí es un gusto. Yo sé que tenemos mucho tema para poder seguir hablando aquí, pero pues vamos a pasar a este espacio de preguntas, comentarios y pues ahí pues te cedo para que respondas. Muchas gracias por tu presentación. Veo que hay mucha profundidad, hay mucha investigación de por medio, pero también me quería pensar qué beneficio me trae la lectura de este libro. Por ejemplo, me hablabas de neuroconsumo y de sistemas que promueven un consumo
hipnotizante o de control, por así decirlo. Quería saber si en ese libro, además de la explicación y entendimiento de nuestra anatomía cerebral y la manera en cómo tomamos decisiones, si es que hay ejercicios, reflexiones, conocimiento o teoría de cómo reformar nuestro neuroconsumo. ¿Hay eso? Sí, al final le aterrizan esa propuesta, ¿no? Y digo, lo estoy tratando de llevar a términos muy amplios, prácticamente términos imposibles, utópicos, ¿no? Pero al final, en la práctica, la lectura va un poco de eso, ¿no? El que la puedas ir leyendo y puedan ir destrabando esos pensamientos que ya tenemos bien aterrizados. Una de esas, por ejemplo, rápido, el descubrimiento de América, ¿no? Y cómo aquí había política, aquí había sistemas, entonces el ir viendo esas realidades para ir desconectándonos de un mundo consumista, y no es que nos desconectemos, nos divorciamos y digamos, me voy a una isla a vivir en la playa desnudo. No, más bien va a que nos hagamos conscientes y digamos, bueno, si voy a comprar un celular y voy a comprar una computadora, de nada me sirve tener una computadora asiática con un celular norteamericano, porque no voy a poder ponerlos a funcionar. Entonces va más por ahí, ¿no? Que nos hagamos conscientes de qué es lo que realmente necesitamos comprar, qué es lo que realmente nos hace falta, qué es lo que compramos por gusto y decimos, bueno, sí me voy a dar mi gusto, este es mi vicio, me gusta, voy a gastar en ello, pero con conciencia, que no estemos siendo víctimas de la mercadotecnia, ¿no? Pero sabiendo cómo funciona nuestro cerebro, podemos ser un poco más conscientes de todo este bombardeo que tenemos de redes sociales, de mercados, de anuncios. Por ahí trata de versar, y es a lo que insisto también, ¿no? El que se acerquen un poquito a los canales de difusión que tenemos para que sepan pues un poquito mejor cómo lo llevamos a la práctica, porque pues esto da para más, es el inicio, tenemos muchísimas obras por ahí que van en proceso, pero pasito a pasito, ahorita ya es la segunda, por ahí vamos después de 4 años, así que ha sido todo un gusto y una experiencia llegar a este tipo de ambientes y de espacios, pues ahora con esta pequeña obra que nos acompaña por acá. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no hay alguno otro, pues para mí encantado, Hegel, seguir platicando contigo, seguir abordando más temas de esta índole. El libro Neuroconsumo va a estar, sigue aquí, ha estado aquí a la venta en el stand M10 de EMCHI Lecturas, aquí desde la FIL Guadalajara 2025, y el precio está en 400. Hoy por ser la presentación lo dejamos en 350. 350, pero se va firmado con el autor, aquí va a estar acompañándonos, y pues seguimos con más presentaciones, más participaciones, y pues muchas gracias, les solicito un aplauso para el autor y continuamos. Gracias.